No. ¿Qué somos entonces? Gentiles, somos gentiles. Entonces le voy a pedir un favor. Vamos a leer varios versículos en esta noche. Hágame el favor de abrir su Biblia, de ser tan gentil y ver los versículos en su Biblia, por favor, ¿sí? A veces los predicadores decimos un versículo y la gente nomás se queda viendo. No, póngase a ver la Biblia, por favor, ahora la Biblia, sea tan gentil de ver los versículos conmigo, ¿sí? Romanos 3, mis hermanos, versículo 1 y 2. Al judío primeramente, porque a ellos vino primeramente la palabra escrita. Romanos 3, 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada, ¿qué? ¿Qué le confió Dios a los judíos? Su palabra. Vea Salmos 147, por favor. Salmos 147, son tan amables ahí. Vea, por favor, 2 versículos. Salmos 147, mis hermanos. Hay muchos versículos más, solamente vamos a ver estos 2 pasajes. Pero vea el versículo 19 y 20. Dice ahí: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. ¿A quién le dio Dios sus palabras, sus juicios y sus estatutos? A Israel. Versículo 20. Con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Mira acá, la Biblia dice a judío primeramente porque a ellos vino primeramente la palabra escrita. La Biblia es la palabra de Dios, nos fue dada por la inspiración del Espíritu Santo, pero él usó a manos judías para escribir este libro. A ellos vino primeramente, y no solamente vino a ellos la palabra de Dios primeramente, sino dice Romanos 3:2, el versículo anterior dice que Dios les confió su palabra a los judíos. Puso confianza en que ellos iban a cuidar de su palabra. Ahora, el Espíritu Santo ha preservado su palabra hasta nuestros días, pero él puso confianza en ellos, confió. Recuerde que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, pero Moisés murió. Y luego los escritos ahí, los pergaminos, rollos en que él escribió, con el paso de los años se iban deteriorando y iban a desaparecer. Entonces había judíos que se dedicaban a hacer copias de los originales de Moisés. Llegamos al tiempo del Señor Jesucristo y encontramos a los escribas. Los escribas eran judíos que se dedicaban de tiempo completo a hacer copias de las copias de las copias de los originales que ya no existían de la palabra de Dios. Llegamos hasta el año 500 después de Cristo y hasta el 900 y encontramos a los masoretas, que eran judíos que se dedicaban a hacer copias de las copias de las copias de las copias de las copias de los originales de la palabra de Dios, siguiendo varias reglas estrictas para preservar la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien la ha preservado, pero usó a manos judías para preservar su palabra. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Por qué dice la Biblia judío primeramente? Bueno, porque a ellos vino primeramente la palabra escrita, y de ellos Dios a Israel y al resto del mundo, a quienes tenemos una copia, una traducción de su palabra. Número 2, en cuanto a trasfondo histórico, ¿por qué dice la Biblia judío primeramente? Porque a ellos vino primeramente la palabra viva. Dice la Biblia ya en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesucristo vino a este mundo, nació de la Virgen, como usted conoce la historia. Cuando él vino para comenzar su ministerio aquí, en el ministerio para llegar hasta la cruz, después de nacer de la Virgen, ya tuvo un ministerio en el Antiguo Testamento. Estoy hablando cuando él vino para llegar hasta la cruz. El Señor Jesucristo tomó carne, y esa carne tenía que ser o judía o gentil. Señor Jesucristo, hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesucristo naciendo rey de los judíos. Los reyes, a propósito, no nacen príncipes con posibilidad de acceder al trono alguna vez, pero Jesucristo nació siendo rey, aunque no nació en los palacios allá en Jerusalén, pero nació siendo rey de los judíos. Jesucristo, nacido bajo la ley, descendiente del rey David. Jesucristo tomó la identidad judía. En otras palabras, Jesucristo es judío. Y no solamente fue judío, sino que sigue siendo judío. Fue arrestado, crucificado, muerto, su cuerpo puesto en la tumba, pero la muerte no podía retenerle por más de 3 días y 3 noches. El Señor Jesucristo resucitó, y cuando lo hizo en carne, y era carne judía. Él no resucitó en espíritu nada más, resucitó en carne y era carne judía. Después de 40 días de haber resucitado, Jesucristo ascendió al cielo, y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted, si usted es salvo, y por mí, y lo hace en carne, y es carne judía. Cuando Él regrese por segunda vez a este planeta, después del tiempo de la tribulación, va a establecer su reino en Israel, desde Jerusalén, y gobernará sobre todo el mundo por 1000 años, y lo hará en carne, y es carne judía. Una pregunta, hermanos: ¿habrá alguna persona aquí que conoce a un judío a nivel personal? Si usted conoce a un judío, levante la mano, por favor. Ok, algunos pocos, muy bien, muy bien. Pueden bajar su mano, hermanos, gracias. Mírenme acá, el Señor Jesús es judío. ¿Alguien conoce a un judío? Levante la mano. No, todavía no hace clic. Mira acá, nadie puede ir al cielo si no conoce a un judío.
al Señor Jesucristo. El mejor amigo que usted tiene es un judío, el Señor Jesucristo. ¿Alguien pudo platicar con un judío esta semana? Levante la mano. Ahí están los que oran. Muy bien, muy bien. ¿Por qué dice la Biblia judío primeramente? A ellos vino primeramente la palabra escrita. A ellos vino primeramente la palabra, pero tercero, la Biblia dice judío primeramente, estamos hablando en cuanto a contexto histórico. La Biblia dice judío primeramente porque ellos vino primero el evangelio. En Mateo capítulo 10, el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar, a los apóstoles. Y más adelante envió a los 70, pero les dijo en Mateo 10, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Cristo estaba diciendo es que los mandó a predicar, pero dijo no vayas con judíos, no vayas con gentiles, ni siquiera con samaritanos, que era una mezcla de judíos y gentiles. Había que llevar el evangelio a la casa de Israel primeramente. Es interesante, tenemos la gran comisión en la iglesia de predicar el evangelio a todo el mundo. Marcos 16:15 aclara a todo el mundo y a toda criatura. A cada criatura tenemos que predicar el evangelio. Ahí hay un mandato implícito de que tenemos que llevar el evangelio a los judíos, porque los judíos viven en este mundo y son criaturas. Pero además tenemos una relación directa con el evangelio, de llevar el evangelio al judío primeramente, un mandato implícito. No solamente explícito, sino implícito. Déjeme trato de ilustrar esto. Habrá 4 jóvenes que me ayuden, por favor. Los adolescentes van a estar enojados conmigo, pero a 2 jóvenes que me ayuden. Usted, hermano, ven, ayuden, por favor. 4, necesito 4 jóvenes que me ayuden. Venga, joven, ven acá. Pásenle acá, por favor. 2 más. Venga, joven, venga. Uno más, por favor. Venga, hermano. Gracias. Pase aquí al frente. Deje trato de ilustrarle este asunto, mis hermanos, porque hay confusión en cuanto a esto de al judío primeramente. Nadie es llamado a un solo grupo de personas. Nadie es llamado nomás a los judíos. Nuestra iglesia en Tel Aviv, la mitad de la iglesia son gentiles, son africanos, y tenemos sudamericanos y asiáticos, incluso algunos europeos. Pero la Biblia nos manda a judío primeramente. Le enseño el contexto bíblico de qué es a judío primeramente. Vamos a suponer que él es gentil. Míreme acá. Y él es judío. Él es gentil y él es judío. ¿Me están siguiendo? ¿Él qué es? Gentil. Otra vez. ¿Él qué es? Ok, ya me entendieron. Mira acá. El mandato a judío primeramente no significa que yo voy a la calle a predicar el evangelio y le pregunto a él, oiga, ¿usted qué es? ¿Gentil o judío? Gentil. No, usted no me importa, vaya al infierno, yo ando buscando judíos. No, así no es el mandato. El mandato es que cada uno de nosotros los salvos tenemos que salir de este edificio para llevar el evangelio de afuera al judío primeramente. Pero mientras encontramos a los judíos, tenemos que llevar el evangelio a cuanta persona esté frente a nosotros. Eso quiere decir que voy con él. ¿Usted es gentil o judío? Ah, muy bien, le doy el evangelio. ¿Acepte a Cristo? No, es asunto de él. Lo dejo y luego voy con él. ¿Usted qué es, gentil o judío? Judío, le doy el evangelio. Usted lo andaba yo buscando. Le doy el evangelio. ¿Acepta a Cristo? No, es asunto de él. Voy con él. ¿Usted qué es, gentil o judío? Ah, muy bien, le doy el evangelio. ¿Acepta a Cristo? No, es asunto de él. Luego voy con él. ¿Usted qué es, gentil o judío? Ah, usted lo andaba yo buscando. Le doy el evangelio. ¿Acepta a Cristo? No, es asunto de él. El problema es este. Vengan los gentiles para acá. Los gentiles nada más. Venga para acá. Aquí enfrente. El problema es que esto es lo que hemos hecho en la iglesia. Vamos a ganar almas, pero nomás a ellos, los gentiles. Y los judíos, eso no nos importan. Ni sabemos dónde viven, ni sabemos qué piensan. Si los encontramos en la calle, les sacamos la vuelta, no hablamos con ellos, no nos importan, no los buscamos, no nos interesan. Estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que Cristo nos mandó. Al judío, primeramente. Si no vas a ir al judío primeramente, aunque sea, ve al judío al último. Pero hay que llevar el evangelio a los judíos. ¿Me están siguiendo? Señor, por favor, aquí mi gente, y yo estoy aquí, Señor, nosotros aquellos, quién sabe, se va al infierno, pero Señor, aquí, a eso sí, Señor, bendíceme, bendice mi iglesia, bendice mi trabajo, bendice mis hijos, bendice mi marido, Señor, pobrecito, pero eso se va al infierno, pero bendícenos. Así no funciona. ¿Me están siguiendo? Al judío, primeramente. Dios ama a todo el mundo. Tenemos que salir a buscarlos a ellos y evangelizar a cuanta persona esté frente a nosotros. ¿Me están siguiendo? Pueden tomar asiento, jóvenes. Gracias, mis hermanos. ¿Por qué dice la Biblia judío primeramente, mis hermanos? Primero, por el trasfondo histórico de la declaración. Segundo, la Biblia dice a judío primeramente, mis hermanos, porque los judíos están perdidos. Vean su Biblia, Romanos 3, por favor. Romanos capítulo 3, por favor, versículo 9 en sus Biblias. Romanos 3, 9, mis hermanos, por favor. Los judíos están perdidos. Romanos 3, 9. Dice ahí, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno. Mira acá, muchos cristianos no evangelizan a judíos, ni los buscan, ni tienen un esfuerzo por ellos, porque piensan que todos los judíos son salvos.
Los judíos es el pueblo escogido de Dios, Dios les ama, Dios les ha dado promesas y pactos, que Cristo es judío, cuando Él venga van a ser salvos todos los judíos, tienen el milenio enfrente, después de la tribulación, todos los judíos son salvos. Eso no es cierto. Dice la Biblia aquí en nuestro texto, Romanos 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay una sola persona sin pecado en este planeta. Judíos y gentiles, todos somos pecadores. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿qué pasa cuando un pecador, gentil o judío, muere sin Cristo en su corazón? ¿A dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Hábleme, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno, ¿por qué? Porque estamos perdidos sin Cristo. ¿Me están siguiendo? Los judíos, entienda algo, el judaísmo en cualquiera de sus presentaciones no es bíblico. El judaísmo no es de Dios, es un invento. Para que me entienda, el judaísmo en cualquier presentación es una secta. Tal y como los ruselistas o como los mormones, judaísmo no es de Dios. Los judíos de hecho odian a Jesús. A ellos se les enseña que Jesús es hijo de María porque María engañó a José con un soldado romano, se llamaba Pandera según ellos, y de ahí nació Jesús. Es lo que ellos piensan. Ellos odian a Jesucristo. Los judíos están perdidos, por eso hay que llevarles el evangelio. Ahora, la Biblia sí profetiza una conversión nacional de Israel. La Biblia profetiza en Ezequiel 36, Ezequiel 39, Salmos 110, Romanos 11, 26. Luego todo Israel será salvo. Pero eso sucederá en la segunda venida de Cristo. Según Zacarías, cuando Jesucristo venga por segunda vez, va a venir para establecer su reino. Y cada judío que esté vivo en cualquier parte del mundo va a ser salvo, va a ser creyente en Jesucristo. En un instante, en un solo día, todos, no importa qué parte del mundo vivan, van a ser convertidos al Señor Jesucristo. El problema es que va a pasar con todos los judíos que están muriendo sin Cristo desde ahora hasta la segunda venida de Cristo. ¿Dónde van a ir? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno. ¿Por qué? Porque están perdidos. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Por qué dice la Biblia judío primeramente? Por el trasfondo histórico de la declaración. La Biblia dice judío primeramente porque los judíos están perdidos. Número 3, la Biblia dice judío primeramente, mis hermanos, porque somos deudores a Israel. Vaya a Romanos en su Biblia, por favor, capítulo 11. Romanos 11:11, mis hermanos, por favor. Romanos 11:11. Romanos 11:11, por favor, ¿lo tiene ahí? Dice ahí Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación, ¿a quién? Por su transgresión vino la salvación, ¿a quién? A los mexicanos, a los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, americanos. Por su transgresión vino la salvación a nosotros los gentiles. El problema es este. Mire acá. El problema es que ahí nos detenemos de leer. Gracias a Dios, somos salvos. Mi esposa es salva, mis hijos son salvos, yo soy salvo, mis padres son salvos, mis suegros son salvos, mis tíos son salvos, mis cuñados son salvos, mis sobrinos son salvos, mis hermanas son salvas. Gracias a Dios, qué bueno, somos salvos. Ahí no acaba el versículo. No se trata de ti, no se trata de mí. Vea cómo termina el versículo. Dice, para provocar esos celos. Es interesante, esto de recortar versículos está como cuando escuchamos predicación sobre Romanos 1:16 y muchos predicadores hemos usado el versículo. Algunos dicen, hermanos, el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y le cortan el versículo. Ahí no se acaba el versículo, punto y coma, y sigue diciendo al judío primeramente y también al griego. No puedes hablar del poder que el evangelio tiene cortando el versículo. Dice aquí versículo 11, hay un propósito por qué fuiste salvo, para provocar esos celos. Vea por favor ahí mismo Romanos 10, versículo 19. Propósito revelado, Romanos 10, 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo, está hablando de ti, de mí, que no es pueblo, está hablando de la iglesia, con pueblo insensato, pueblo gentil, la iglesia, os provocaré a ira. Mire acá, usted y yo somos salvos para provocar celos. ¿Cómo se provoca celos a un judío? Míreme acá, bien sencillo. El judío piensa, mis hermanos, que nosotros los gentiles no tenemos alma, porque así les han enseñado. Los judíos piensan que si nosotros nos morimos, bueno, pues nos morimos y no podemos ir al cielo. Ellos piensan que si un perro muere, el perro va al cielo. Nosotros no tenemos ese estatus de llegar a un Canaán. Es lo que ellos piensan porque es lo que les han enseñado los rabinos. De hecho, ellos toman de fuera de contexto ahí en Isaías cuando dice que nosotros los gentiles estamos para servir al pueblo judío. Pero mira acá. ¿Qué significa provocar a celos? Cuando usted va con un judío, mejor dicho, cuando usted vaya a evangelizar judíos en el área de Long Beach,
Cuando usted vaya a evangelizar judíos en su área, ok, 3 o 4 es suficiente. Usted va con un judío, el judío no quiere hablar contigo de Dios.